¿sí? Yo puse razón 1 y la señalé con amarillo, con el resaltador amarillo. Entonces voy a armar con los segmentos que están en amarillo nuestra primera razón. Bien, nos está pidiendo hallar el segmento AB. Entonces, el primer segmento que puse fue AB. Dividido, ¿sí? El segmento de la recta, de la segunda recta, ¿sí? Entonces, el que le corresponde va a ser el segmento DE. Entonces, yo no puedo mezclar con el segmento que está acá abajo, por ejemplo. Siempre si yo tomo el segmento que está acá, tengo que dividirlo por el segmento de la otra recta, pero que está cortado por las mismas paralelas. ¿Está bien? No pueden mezclar. Bien, hasta ahí cómo vamos. ¿Cómo se arma esa razón? ¿Alguien tiene alguna consulta? ¿Ninguno? ¿Se entiende hasta ahí? Bien. La segunda razón vamos a armarla mirando los segmentos que están señalados con verde. Entonces, siempre si yo empecé por esta recta, voy a mantenerme por la misma recta, ¿sí? No puedo mezclarlo con la recta que está del otro lado. Entonces, si yo acá puse AB, en la segunda razón voy a seguir manteniendo ese orden. El orden de BC, ¿sí? En este caso sería BC, nuestro segmento. Dividido el segmento de la otra recta, que corta la otra recta, sería EF, ¿sí? Una vez que yo armé las dos razones, lo voy a igualar. ¿Sí? Yo sé que la razón número 1 y la razón número 2 tienen que ser iguales. ¿Sí? Porque tienen que armar una proporción. De eso se trata el teorema de Tales. Yo sé que estos segmentos van a ser proporcionales. Entonces, si yo armo las razones, también van a ser proporcionales. ¿Sí? Bien, una vez que yo armé la proporción, lo que tengo que hacer es reemplazar con los datos que me dieron en el problema. AB es nuestra incógnita. Pueden poner AB, también podrían poner X, ¿sí? Si a ustedes les resulta más fácil verlo con una X, pueden acá agregar una X. Bien, el segmento DE voy a buscar en nuestro gráfico, el segmento DE vale 2 centímetros. Entonces lo reemplazo. El segmento BC, busco acá en nuestro gráfico, el segmento BC vale 4,5 centímetros. Por último, el segmento EF. El segmento EF vale 3 centímetros. Entonces lo reemplazo. Fíjense que hasta ahí este ejercicio es bastante sencillo. Lo más complicado es esto de las razones. Bien, una vez que yo reemplacé, simplemente es una ecuación común, ¿sí? Tengo que despejar y encontrar el valor de nuestro segmento AB. Bien, para resolver esta ecuación, lo que tienen que hacer es multiplicar en forma cruzada. El numerador se multiplica con el denominador se multiplica con el numerador contrario. Y así lo mismo con el numerador que está acá, con el denominador que está acá con el numerador, ¿sí? No se mezclen. Siempre el que está abajo es el denominador y se multiplica por el numerador. Bien, entonces, si ustedes lo necesitan, tendrían que poner flechitas, ¿sí? A ver si... Flechitas. Siempre se multiplica de esta forma. 2 por 4,5. En este caso, los centímetros pueden trabajarlos con centímetros o no. ¿Está bien? Luego, 3
se multiplica por AB, ¿sí? En forma cruzada. Y ahí yo ya comencé a resolver los ejercicios. Fíjense que directamente multipliqué 4,5 por 2, me da 9, y directamente el 3 que está multiplicando lo pasé dividiendo. En este caso me da 9 dividido 3, y el ejercicio, el segmento, también me da 3. ¿Sí? Fíjense que simplemente encontré el segmento AB. En este caso solamente nos pide el segmento AB. En los ejercicios que vienen pueden llegar a pedir otros segmentos, ¿sí? O pueden tener que reemplazar para encontrar otros datos. Acá directamente lo que podrían decir es que el segmento AB vale 3 centímetros. Bien, hasta acá ¿cómo vamos, chicos? Si no entienden, me consultan. No tienen por qué comprenderlo o de la nada saber el tema, ¿sí? Necesitaría que ustedes me digan si entienden cómo armar la proporción, que eso es lo más importante en estos ejercicios. ¿No hay ninguna duda? Ronnie, que siempre me preguntás. Siempre vamos a tener como 3 datos o pueden faltar 2 o más. O sea, por ejemplo, ahí tenemos el dato de que D mide 2 centímetros, F mide 3 y BC mide 4,5. ¿Puede faltar alguno más? O sea, tener 2X o siempre va a ser una. No, siempre van a tener una X. Ahora les voy a mostrar un ejercicio donde aparecen 2 veces la X, pero siempre les van a dar datos como para que ustedes puedan resolverlo, ¿sí? Si acá yo no te doy un dato, por ejemplo este lo saco, ya no lo podrías resolver, ¿sí? Entonces siempre te van a aparecer los datos necesarios para que vos lo puedas resolver, sí o sí. Y si no aparece todo, es porque vos tendrías que hacer una cuenta de más o de menos como para darte cuenta el valor que falta ahí. ¿Sí? Pero los datos van a estar. ¿Sí? Sí, gracias. Bien. Voy a mostrarles un ejercicio. A ver, hoy somos bastantes. La verdad, estoy contenta, chicos. Bien, les voy a mostrar un ejercicio donde, como decía Ronnie hace un ratito, no están todos los datos, pero nosotros tenemos que ir pensándolo como para que aparezcan. Entonces, estén atentos, ¿por qué? Porque fíjense que acá se mezclan yo señalé también con colores las razones que vamos a armar, ¿sí? Pero fíjense que se mezclan acá las razones. Entonces, estemos atentos con esto. Bien. Acá yo agregué una recta más, ¿sí? En el anterior habían 3 rectas y en este ejemplo tenemos una recta más. Pueden llegar a aparecer más, no les voy a mentir, ¿sí? Pero en los ejercicios que yo les di en la nueva guía solamente llegamos a las 4 rectas. Bien, voy a ubicar primero los datos. El primer dato me dice, primero que tengo que hallar el segmento DH. Fíjense que yo marqué DH con el color amarillo, ¿sí? Está acá. Si ustedes quieren lo pueden señalar con otra llavecita. Bien. Nuestro segundo dato es que el segmento CE, K, es 4 centímetros. Nuestro tercer dato es que el segmento EF también vale 4 centímetros. Entonces, fíjense que yo acá marqué con 2 llavecitas y los dos valen 4 centímetros. Bien. Por último,
me dice que AC, ¿sí? El segmento que está acá en verde, ¿sí? Lo señalé con una llavecita, vale 16 centímetros. Otro dato que me da es que BF, también lo señalé acá con una llave, vale 15 centímetros. Una vez que yo ubiqué bien, fíjense que yo lo ubico con llaves para guiarme bien los datos que tengo, porque no me está dando un segmento solamente, sino que me está dando datos un poco más complejos en este caso, ¿sí? Porque no llega de acá hasta acá. Esto sería la forma más sencilla. Nos está dando el dato de que BF, desde acá, desde el primer puntito hasta el tercer puntito, vale 15 centímetros. Entonces nosotros tenemos que estar atentos acá. Bien, voy a empezar a armar las razones, ¿sí? Una vez que tengo bien ubicados los datos, sé quién es nuestra incógnita. Nuestra incógnita es el segmento amarillo que está acá, que es DH. Esta es nuestra incógnita. Entonces nosotros a partir de nuestra incógnita vamos a empezar a armar las razones. Bien, nuestra primera razón la voy a armar con lo que me está pidiendo, que es el segmento DH. Entonces, voy a comenzar ubicando DH como nuestra incógnita. Bien, si yo miro nuestra primer incógnita, que es DH, tengo que guiarme también con el mismo segmento en la segunda recta. Entonces, si yo ubico desde DH, acá voy a tener que ubicar desde C hasta G. ¿Sí? Fíjense qué es lo que yo pinté de amarillo. En este caso, son estas rectas, ¿sí? Abarca desde C hasta G. Entonces mantengo el mismo orden y si acá yo ubiqué de esta forma nuestra incógnita, acá también tengo que mantener lo mismo. Bien, acá voy a poner entonces CG. Esa es nuestra primera incógnita. Nuestra segunda incógnita, voy a ver los datos que tengo. ¿Por qué? Porque acá, por ejemplo, yo no podría tomar el segmento BD, porque no tengo ese valor. Nuestro único valor que tengo en esta recta es el segmento BF. Entonces, la única posibilidad que tengo de armar nuestra razón es usando este segmento, todo lo que nos dieron de dato. Entonces, estén atentos acá y aprovechen los datos que les dan para no hacer más pasos. Bien, entonces, como tengo de dato nuestro segmento DF, acá voy a poner como nuestra razón, nuestro primer elemento de la razón, BF, ¿sí? En este caso son los 15 centímetros. Bien, acá tenemos una de las situaciones que nos llega a plantear Ronnie, que no nos da como dato cuánto vale nuestro segmento desde AE. Entonces, nos da por separado nuestros datos. Tenemos que AC vale 16 y que CE vale 4. Entonces, para encontrar nuestro segmento AE, yo tengo que sumar estos dos datos que me da. Entonces, tienen que ahí estar atentos. ¿Por qué? Porque si bien no me da todo el valor de este segmento, yo puedo encontrarlo sumando simplemente. Entonces, los datos están. Ustedes tienen que pensar que ahí tienen que llegar a hacer una suma. Bien, entonces, si de este lado usé el segmento BF, de este lado voy a usar el segmento AE. ¿Sí? Siempre una división. Estas dos razones tienen que ser iguales porque van a ser proporcionales. Bien, una vez que yo encontré la razón, directamente voy a empezar a reemplazar. Bien, DH es nuestra incógnita, así que lo dejo así. Como les dije hace un rato, también pueden poner una X, como para que ustedes sepan que esta es nuestra incógnita.
Bien, nuestro segmento CG no me dan el valor completo, entonces lo que voy a hacer es sumar 4 más 4, ¿sí? 4 más 4, para encontrar nuestro segmento completo. Nuestro segmento BF es 15, entonces directamente lo reemplazo. Por último, tengo que encontrar el segmento AE, ¿sí? Entonces, fíjense que tengo que sumar lo que está en verde más este pedacito que está en amarillo. Entonces, quedaría 16 más 4. Bien, una vez que yo reemplazo, antes de comenzar a despejar la ecuación, tendría que sumar, en este caso 4 más 4, y en el otro caso sería 16 más 4. Bien, de este lado me queda el numerito 8 y de este lado el numerito 20. Y vuelvo a multiplicar cruzado. 20 por nuestra incógnita, que es el segmento de H, ¿sí? Y por último, 15 por 8, ¿sí? Acá directamente multipliqué, 15 por 8 es 120, dividido 20, ¿sí? Y el segmento de H me da 6. Si ustedes buscan en internet, por ejemplo, van a encontrar que también pueden armar otro tipo de razones y pueden hacer más pasos, ¿sí? Entonces, lo ideal sería que con una sola razón ya les dé el resultado. Pero si ustedes quieren ir averiguando, por ejemplo, estos pedacitos que están acá y después sumarlos, lo pueden llegar a hacer. Yo les recomendaría que directamente busquen la proporción que les permita encontrar el resultado completo de una sola vez y no tener que hacer más pasos. Entonces, depende el ejercicio, también podrían llegar a encontrar de otra forma la resolución. No es que es solamente una resolución, ¿eh? Si ustedes quieren, o cada uno puede tener una resolución distinta, y si llegan al mismo resultado estaría bien. Bien, hasta acá, este ejercicio. ¿Tienen alguna duda acá con los segmentos que se superponen? Chicos, ¿nadie tiene ninguna consulta? Bien. Voy a mostrarles el último ejercicio, donde el ejercicio aparecen 2x, pero me da todos los datos para que ustedes puedan hallarlo. Bien, estos ejercicios directamente aparece una ecuación. A ver si aparece. Va a aparecer en algún momento una ecuación. Les va a pedir encontrar el valor de x. Fíjense que los datos para armar la razón me los da, pero aparecen x, ¿sí? Y ustedes ahí tienen que armar la razón y despejar esa x. Entonces, lo primero que les va a pedir es encontrar el valor de la x, ¿sí? Y por último, encontrar el valor de los lados que corresponde, ¿sí? De los segmentos. Entonces, voy a ubicar los datos de la misma forma y luego voy a armar la razón. Bien, voy a mirar los datos. Mi primer dato dice que el segmento AE es igual a 8x más 1. Entonces, lo que voy a hacer es ubicarlo. Fíjense que yo directamente lo ubiqué con amarillo, ¿sí? Nuestro primer segmento es el segmento AE y vale 8x más 1. Bien. Nuestro segundo segmento es el segmento EG. Y lo ubiqué acá con verde, segmento EG, y vale 5x menos 2. Bien, nuestro segundo dato es que el segmento BF vale 12 y el segmento FH es 4.
Fíjense que en este caso es bastante sencillo porque no se superpone ningún dato. Entonces puedo armar la razón de forma más sencilla. Bien, nuestra primera razón yo la voy a armar con los datos que están en amarillo, nuestros segmentos que están pintados de amarillo. Entonces, de este lado empecé con el segmento AE, ¿sí? Entonces lo tengo que dividir, para armar la razón, por el segmento BF, que es nuestro, que es el opuesto, ¿sí? Si yo acá tomé este segmento, de este lado tengo que tomar el segmento que se opone. Bien. Para armar la razón número 2, voy a tomar los segmentos que están pintados, en este caso, que yo marqué con verde. Como empecé con el segmento AE, voy a seguir con el segmento EG. EG. Y lo tengo que dividir por el segmento de la recta, de la segunda recta, que sería FH. Bien. Una vez que yo armé la proporción, tengo que reemplazar por los datos que me dio el ejercicio. Bien. Entonces, el segmento AE es 8x más 1. Dividido el segmento BF. El segmento BF es 12. Una vez que reemplacé, tengo que directamente pasar a la otra proporción, a la otra razón. Entonces, ¿dónde está el segmento EG? Voy a ubicar 5x menos 2 dividido nuestro segmento de la otra recta que vale 4. Bien, una vez que yo reemplazo, voy a multiplicar cruzado de la misma forma que lo hacía en los ejercicios anteriores. Entonces, el numerito 4 va a multiplicar a todo lo que está en el otro numerador, ¿sí? Siempre en forma cruzada. Y recuerden que van a tener que aplicar la propiedad distributiva. Ahí es importante que ustedes lo tengan en cuenta. Después, 12 lo voy a multiplicar por 5x menos 2. Lo ubico entre paréntesis, para que ustedes sepan que tienen que sí o sí multiplicar a los dos términos. Bien, la propiedad distributiva, 4 por 8 me va a dar 32. No me olvido de la x. 4 por 1 va a ser 1. En este caso, 12 voy a multiplicarlo por 5, me va a dar 60, menos 12 por menos 2 me va a dar menos 24. Bien, lo mismo que hago cada vez que tengo que resolver una ecuación. De un lado junto las incógnitas y del otro lado junto los numeritos que no tienen incógnita. Entonces, cuando sumo los numeritos que no tienen incógnita me dan menos 28 y cuando resto los numeritos que tienen incógnita me va a dar menos 28x. Entonces este menos 28 lo voy a pasar hacia el otro lado dividiendo. La división de menos 28 dividido en menos 28 me va a dar 1. Una vez que yo encuentro el valor de x, no termina ahí el ejercicio. ¿Por qué no termina ahí el ejercicio? Porque este valor yo tengo que reemplazarlo en estos datos para poder encontrar cuánto vale esos segmentos. ¿Sí? Si ustedes no lo reemplazan, el ejercicio quedaría como que x vale 1 y ya está. Y no estaría completo. ¿Sí? Entonces simplemente yo acá, un costadito, lo que hice fue reemplazar nuestro segmento AE vale 8 y donde está la X, en vez de poner X puse 1. ¿Sí? Entonces 8 y acá le sumo 1, me da como resultado que ese segmento es 9.
Por último, reemplacé en el segmento eje. Reemplazo, me queda 5 menos 2 y el resultado es 3. Significa que este segmento me va a dar 3. BF ya sabíamos que valía 12 y FH sabemos que vale 4. Simplemente lo que nosotros tenemos que hacer es acá reemplazar y encontrar esos valores. Una vez que ustedes lo reemplazan y los encuentran, ya el ejercicio estaría completo. Ojo, porque algunos ejercicios piden algún segmento particular y ahí tendrían que llegar a hacer otra cuentita, ¿sí? No sé, por ejemplo, se me ocurre, si quieren averiguar este segmento, ustedes tendrían que armar otra proporción y medianamente encontrar ese segmento, ¿sí? De la misma forma que lo hicieron acá, nada más que les va a pedir algo particular, ¿sí? Eso depende de cada ejercicio. Bien, hasta acá, chicos, alguna consulta. Se nota que si bien puede aparecer 2x, siempre van a tener todos los datos para poder resolverlo. ¿Alguien quiere hacer alguna consulta? ¿No? No tengan vergüenza, chicos. Si necesitan consultar algo, me dicen. Yo voy a dejarles algunos videos más como para que ustedes tengan de ejemplo en la guía, ¿sí? Si bien la presa me pasó el video de la clase anterior y yo ahora se los mando, también les dejé otros videos como para que ustedes se vayan interiorizando en el tema, ¿sí? La semana que viene vamos a ver triángulos,